hermanos, el tema que hoy día vamos a ver es ¿por qué Dios es tan bueno con nosotros? Es una pregunta que a mí me la planteó un compañero hace mucho tiempo, que me preguntó ¿por qué Dios es tan bueno con nosotros? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Me gustaría que me acompañaran al libro de Segunda de Tesalonicenses 2:16, por favor. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí nos dice que Jesucristo, el Señor nuestro Padre, Dios, el cual nos amó, Él nos amó a nosotros y nos dio para siempre, por mucho tiempo, consolación eterna en nuestras vidas. A pesar de lo que estemos sufriendo, Él nos va a dar consolación eterna a través de su Espíritu Santo. Y también nos dice, y buena esperanza por gracia. Nos va a dar esperanza por gracia y por misericordia a nosotros. Eso nos está diciendo Dios. El mismo Jesucristo, Señor nuestro Padre, Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Todo por gracia a nosotros. Nos dio buena esperanza. El Señor, eso es lo que quiere que veamos ahora. ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros? Esta es una parte. Ahora me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Apocalipsis 1:5. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? Que Dios es testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes, el hombre que gobierna en nuestras vidas, el hombre que debería gobernar todo esto. El Señor nos tiene aquí por gracia, porque el Señor a usted y a mí nos quiere hablar en este momento. Dios quiere que entendamos lo que nos quiere decir, porque Dios es tan bueno con nosotros. Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios? Aquí nos dice el Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Él nos amó. Aquí nos dice, ¿quién nos amó? No nosotros a Él. Él nos amó primero. Y dice, y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Cuando Jesús murió en la cruz, lavó todos nuestros pecados por su sangre, por su maravillosa sangre derramada en aquella cruz. Él nos lavó completamente. Y Él nos amó primero, a tal extremo que Dios mandó a su Hijo a la tierra para que fuera crucificado y muriera en la cruz por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados, todos los pecados que hemos hecho, Dios nos ha perdonado. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con nosotros. Entonces la respuesta es muy fácil. ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros? Como lo dice la Biblia. Porque Él tiene amor y misericordia en nuestras vidas. Por eso, ¿qué significa bueno? Bueno es una persona que tiene sentimientos buenos y nobles. Eso es Dios. Una persona que tiene sentimientos buenos y nobles. Entonces, ¿por qué Dios es tan bueno con nosotros? Porque Él nos amó y nos dio misericordia. Ahora me gustaría que me acompañaran al libro de Hechos 9, por favor. Ahora vamos a ver la historia de Saulo, un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Es una historia que representa el amor y la misericordia de Dios hacia el hombre. Dice, Saulo persigue a la iglesia y recibe permiso para atacar a los cristianos de origen judíos que vivían en Damasco. Eso es lo que venía a hacer Saulo a Damasco, a perseguir a los cristianos que tenían de origen judío. Entonces, dice el 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí nos dice que Saulo tenía permiso de los mayores sacerdotes de Jerusalén que lo llevara a todos los cristianos, a todos los que anunciaban el nombre de Jesucristo, a todos, sin excepción alguna, a todos que lo llevaran a Jerusalén para que fueran llevados presos. Dice el 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
cuando dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos que Dios se le aparece a Saulo. Y Saulo, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Dios que le estaba hablando y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo al pueblo de Dios, perseguía a todos los que anunciaban su nombre. Y dice el siguiente, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, que tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Entonces aquí Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y aquí le dice Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Saulo perseguía a Jesús cuando perseguía a la iglesia de Cristo, a las personas que anunciaban el nombre de Jesucristo. Y aquí el Señor se le aparece por amor y misericordia para decirle, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y él le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar a cosas contra el aguijón. Dice el siguiente, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él temblando, estaba temblando y tenía miedo. Y dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Aún temblando y temeroso, cayendo, sabiendo que el Señor se le había aparecido, por amor y por misericordia, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le responde, levántate y entra a la ciudad, yo te diré lo que debes hacer. El siguiente dice, y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en la mano. O sea, Saulo, tras ese resplandor de luz del cielo que lo rodeó, quedó ciego. No veía a nadie. Saulo no podía ver a nadie. Y dice el siguiente, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Estuvo 3 días, no vio nada. Y esperaba a un profeta que aparece más adelante. Siguiente versículo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vida. Aquí el Señor también dice que le dio una visión a Saulo de Tarso para ver a Ananías, al discípulo Ananías, para que le volviera la vista, aún estando 3 días sin ver, ni comer, nada. Así estuvo Saulo 3 días. A lo mejor de repente nosotros estamos como Saulo, no completamente ciegos, sino que nos vemos al Dios soberano, al Rey de Reyes, al que hay que ver, que necesitamos verlo y sentirlo, porque Él es el importante de todo esto. Porque si no fuera por Él, ¿de qué vale estar aquí? ¿De qué sirve estar aquí y exaltar el nombre de Cristo en vano? Si no es espíritu y en verdad. Y dice el siguiente, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Entonces el profeta, el discípulo Ananías, conocía que era Saulo de Tarso, conocía quién era, un hombre que perseguía a la iglesia de Dios, y dice incluso, ¿cuántos males le ha hecho a tus santos? ¿Cuántos males? Aquí también nos hace deducir que Saulo hizo muchos males a los cristianos, a los hijos de Jesucristo. Y dice el siguiente, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los hombres que invocan tu nombre, para matar a todos los hombres que invocan el nombre de Jesucristo. Él tenía la autoridad de los mayores sacerdotes para matarlos, para llevarlos presos. Dice el siguiente, y el Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y le responde Jesús a Ananías diciendo, este es instrumento, yo elegí este como mi instrumento para llevar mi nombre en presencia de todos los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor eligió a Saulo porque él iba a anunciar el nombre de Cristo frente a las personas más importantes que había en ese tiempo, que eran los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Él iba a anunciar el nombre de Cristo. Por eso le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es. El Señor nos eligió a ti y a mí, nos hizo instrumentos. Él nos va a usar tarde o temprano, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar. Y dice, para llevar mi nombre. Entonces, nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para anunciar las maravillosas cosas que hace Dios. Por eso el Señor nos eligió a nosotros. Que nosotros somos linaje escogido, dice su palabra. Vosotros sois mi linaje escogido. Y aquí le dice algo parecido a Ananías, al caso de Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este. Él eligió a Saulo, aun sabiendo quién era él, una persona conocida, que perseguía el nombre de Cristo. Él perseguía a todos los cristianos. Y le dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El siguiente, por favor. Porque yo te mostraré que le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le mostrará a Saulo que es necesario morir por la causa de Cristo. Es necesario sacrificarnos por Jesucristo, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y ha tenido misericordia. Por eso Dios es tan bueno con nosotros, porque tiene amor y misericordia a nosotros. Y le dice a Ananías, porque yo mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre. Entonces, aquí le dice que es necesario morir por la causa de Cristo, por la causa del Señor de señores y Rey de reyes. Es necesario que Él vea que tenemos que morir por la causa de Cristo, anunciando el Evangelio, predicando todo lo que Él diga, adorándole. Pero nunca tenemos que negar a nuestro Dios. Nunca. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como Saulo mataba a los que anunciaban el nombre de Cristo. Así Saulo los mataba a los que anunciaban el nombre de Cristo. De ahí le demostraba escondidamente que es necesario padecer por el nombre de Cristo. Necesario. El siguiente, por favor. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías va donde